Estoy en el polígono industrial de Alginet, mi pueblo, en la provincia de Valencia. Aquí hay muchas fábricas y empresas que producen muchas cosas diferentes. Pues hoy, desde aquí, te voy a hablar de una de las tradiciones más peculiares e interesantes de Valencia, que se llama el esmorzaret. Una palabra valenciana que la podemos traducir como el almuerzo o el pequeño almuerzo, aunque vas a ver que de pequeño no tiene nada. También vamos a aprender cómo usar algunos cuantificadores. Todo esto y un poco más en un momento. Hola, soy Sergi Martín, tu profesor de español en YouTube. Aquí, en este polígono industrial, trabaja mucha gente. Todo el mundo para más o menos entre las 10 y las 11 de la mañana para comer un bocadillo, lo que se llama aquí el almuerzo, o, en valenciano, l'esmorzaret. Todos los trabajadores, y los que no son trabajadores también, tienen que comer, pero casi todos aquí comen este almuerzo en los bares. Muchas empresas solo trabajan de lunes a viernes, pero algunas también trabajan los sábados por la mañana. En este polígono, pocas empresas cierran los viernes por la tarde. Casi ninguna empresa trabaja los domingos. Y aquí puedo asegurarte que ninguna empresa fabrica robots. Bueno, la verdad no puedo asegurarlo, pero creo que no lo sé. Los trabajadores de este polígono, y la verdad, prácticamente todos los trabajadores de toda Valencia, suelen parar entre las 10 y las 11 para comer un bocadillo, lo que llaman el almuerzo. ¿Y qué es ese almuerzo? El almuerzo se ha convertido en una ceremonia en Valencia. No es una simple tradición, es un evento social que los valencianos no pueden dejar pasar. Si se trabaja, se almuerza. Bueno, y si no se trabaja, también. Los días laborables se almuerza más o menos entre las 9 y las 11 de la mañana, y los sábados es toda una tradición quedar con amigos para almorzar, quizá un poquito más tarde. En España se dice que si en el parking de un restaurante de carretera hay muchos camiones aparcados, seguro que se come bien. Esto es porque los camioneros saben dónde comer, porque hacen las mismas rutas y conocen los mejores lugares. Pero en Valencia esto se puede decir de los ciclistas. Cualquier sábado o domingo por la mañana hay cientos, diría que miles de ciclistas que salen de casa a hacer su deporte favorito, que puedes pensar que es el ciclismo, pero no. Su deporte favorito es parar a almorzar en ese lugar de siempre, donde comen unos bocadillos que multiplican por 2 o 3 las calorías que consumen encima de la bici. Porque esos bocadillos valencianos dejan en ridículo a cualquier brunch hipster, no importa el nombre que le pongan a esa moda de ciudad. Los hay de todo tipo, de calamares, sepia, pimientos fritos, lomo, ternera, pollo, habas, tortillas rellenas de imaginación. Además, hay algunos que tienen un nombre propio, nombres muy locales que quizá no se entienden fuera de esta comunidad. El blanquinegre, de longaniza y morcilla, de donde le viene el nombre, que significa blanco y negro. La catalana, de jamón a la plancha y tomate. El almusafes, de sobrasada a la plancha, cebolla caramelizada y queso fundido. La brascada, de cebolla frita, ternera y jamón serrano. O el chivito, de lomo a la plancha, bacon, también llamado panceta. Queso fundido, tomate, lechuga y huevo frito. Pero si piensas que con cualquiera de estos bocadillos no es suficiente para ir directo al cardiólogo, todavía se come lo que se llama la picaeta. En los almuerzos de esta tierra no pueden faltar un plato de cacahuetes, una ensalada de tomate y lechuga con olivas y unos típicos pimientos picantes, largos y grandes, que si les llamas chiles o chilis, aquí pocos te van a entender. Muchas veces esa picaeta también incluye tramusos, que en español son altramuces, y que si no los conoces tienes que venir a probarlos porque es algo difícil de explicar. Todo esto siempre va acompañado de bebida. No faltan en la mesa botellas de agua, jarras de cerveza o vi y limoná, que es vino con gaseosa y que nunca me atrevería a beber fuera de mi tierra.
¿Ponerle gaseosa al vino? No, si no estoy en Valencia. Cuando ya se acaba la comida y crees que puedes irte directo a un sofá a digerir toda esa cantidad de colesterol que has ingerido, te espera el café. Los días laborables normalmente no se bebe mucho alcohol, pero los fines de semana el rey del almuerzo se llama cremaet, que es un carajillo pero con... un momento, ¿no conoces el carajillo? Bueno, el carajillo es un café con licor, de coñac, ron, whisky, anís, Baileys o lo que te deje tu imaginación. Pero el cremaet es otra cosa. Con una gran cantidad de azúcar en el vaso, se añade ron o brandy que se calienta para quemarlo y quitarle un poco de alcohol. Se pone un poquito de corteza de limón, unas ramitas de canela y un par de granos de café. Toda una bomba calórica. Y claro, para celebrar el fin de semana, a veces sigue la fiesta con alguna copa de algún licor. Lo más típico es la cazalla, que es como se llama aquí al anís seco. Sí, ya sé que puede parecer que hay mucho alcohol en un típico almuerzo de fin de semana valenciano, pero este evento gastronómico, social y cultural normalmente se alarga hasta casi la hora de la comida. O sea, que no hay que beber ni demasiado rápido ni demasiada cantidad. La justa para poder volver a casa o cada uno a sus obligaciones. Además, muchas veces en las mesas del almuerzo valenciano se toman más decisiones empresariales o políticas importantes que en la mayoría de oficinas de toda España. Así que, si vienes a Valencia, tienes que probar el plato más famoso, la paella. Pero si realmente quieres comer algo auténtico, tradicional y que forma parte de la cultura de esta región, no te olvides de este fantástico almuerzo valenciano. Sergio, salud. Salud. Pero ahora vamos con esos cuantificadores y cómo los usamos en español. Voy a repetir las frases que he dicho al principio y vamos a ver cómo usarlas. Todo el mundo para más o menos entre... Todo el mundo es una expresión que usamos cuando queremos incluir a todas las personas de las que hablamos. Lo usamos con personas y es una expresión fija, siempre la usamos igual. Todos los trabajadores, y los que no son trabajadores también. Todos los trabajadores lo decimos porque estamos usando un sustantivo masculino plural. Recuerda que el masculino en español se usa para hablar en general. Con esta frase puedo hablar solo de los trabajadores hombres, no las mujeres. Pero en este caso, en este contexto, lo que quiero decir es que son todas las personas que trabajan aquí, hombres y mujeres. Pues mira, ahora mismo acabo de decir todas las personas y he usado el femenino plural, porque he usado el sustantivo personas. Pero lo puedo cambiar por gente, que es incontable y por eso lo usamos en singular, además de ser femenino. Entonces puedo decir toda la gente. Como ves, usamos todo, toda, todos y todas más un sustantivo. Y dependiendo de ese sustantivo, si es masculino, femenino, singular o plural, el cuantificador cambia. Casi todos aquí comen este almuerzo en los bares. Aquí quiero hacer un énfasis en que no son todos, pero son un número muy grande. Uso la palabra casi antes del cuantificador. Casi es invariable, no cambia en masculino, femenino, singular o plural. Pero fíjate que no he usado ningún sustantivo, solo he dicho casi todos aquí comen. Esto es porque no necesitaba repetir el sustantivo, porque ya sabíamos que hablábamos de los trabajadores de las fábricas de Alginet. Y ahora vamos a ver las siguientes frases todas juntas. Muchas empresas solo trabajan de lunes a viernes, pero algunas también trabajan los sábados por la mañana. En este polígono, pocas empresas cierran los viernes por la tarde. Casi ninguna empresa trabaja los domingos. Y aquí puedo asegurarte que ninguna empresa fabrica robots. Mucho, alguno, poco y ninguno funcionan igual que todo. Existen las 4 formas en masculino, femenino, singular o plural, dependiendo del sustantivo. La única diferencia es que con todo ponemos el artículo el, la
los, las antes del sustantivo. Pero con los otros cuantificadores, no. Con ninguno también podemos usar la palabra casi. Y vamos con un verbo muy interesante, el verbo soler. Los trabajadores de este polígono, y la verdad, prácticamente todos los trabajadores de toda Valencia, suelen parar entre las 10 y las 11 para comer un bocadillo, lo que llaman el almuerzo. Este verbo se conjuga así en presente. Tiene una irregularidad. La letra O cambia a UE en todas las formas excepto en nosotros y vosotros. Se usa siempre con un infinitivo y expresa un hábito. En esta frase quiero decir que en Valencia es normal hacer una pausa de más o menos media hora para almorzar, para esa tradición que ya conoces y que no te puedes perder si vienes a visitar mi tierra. ¿Quieres practicar estas estructuras? Puedes hacerlo más abajo en los comentarios, donde tienes la oportunidad de que te corrija algunas frases si tienes errores. Por supuesto, si te suscribes, pinchas en me gusta y en la campanita que puedes ver más abajo, me ayudarás a hacer muchos más vídeos para aprender español. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!